Bienvenidos a otro curioso episodio del Baile del Ocho. Hoy tengo el placer de llamar a una amiga que ha dedicado su vida a un arte que todos amamos, y de esto estoy seguro: contar historias. Se trata de Muriel Bourgeois, cofundadora de Mi Cuento, una empresa que convierte los cuentos en experiencias personalizadas para los más pequeños de la casa. El arte de contar historias, de contar cuentos, siempre me ha fascinado. Es como magia sin truco, ¿verdad? Yo lo veo así. Pero claro, sabemos que detrás de esa magia hay trabajo duro y mucha creatividad. Y llamo a Muriel hoy porque quiero explorar una pregunta intrigante, de estas que yo muchas veces me hago. ¿Qué haría el lobo feroz si pudiera escribir su propio cuento? Es una pregunta que nos lleva a pensar en cómo las historias siempre están contadas desde tu punto de vista, con un héroe y un villano. ¿Qué pasaría si el villano pudiera contar su versión de la historia? Pues eso es lo que me he planteado y por eso estamos llamando ya a Muriel, que nos coja el teléfono y seguro que tiene una gran respuesta para darnos. ¿Sí? Hola, Muriel. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy bien, yo te dije que te llamaría. Estamos en directo en el baile del 8 para toda la comunidad. Y antes de coger ese teléfono, estaba hablando muy bien de ti, porque ya sabes que me fascina tu trabajo. Esto de contar historias y jugar con las palabras y tal, a mí me apasiona, me parece flipante. Y tú lo haces muy, pero que muy bien. Bueno, vamos a verlo. No, seguro que sí, seguro que sí. Pero, y siempre empiezo con una pregunta que durante la semana, porque no te llamo porque sí, sino yo durante la semana, pues me vienen cosas a la cabeza muchas veces cuando salgo a correr y tal. Y el otro día, ¿vale? Se me ocurrió una pregunta, no sé si muy friki, ¿vale? Pero tú eres la persona que la puede contestar, A ¿vale? ver, a ¿Qué ver, a haría ver. el lobo feroz si pudiera escribir su propio cuento? Mm, Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, yo siempre he pensado que un día el lobo feroz llegaría y diría que basta ya de ser el pobre villano culpable de todos los males, de todos los cuentos, ¿no? Y yo creo que lo que haría es escribir su propia historia. Realmente contaría casi en un cuento autobiográfico, un cuento donde explicase cómo fue su nacimiento, cómo es pasar hambre, cómo es Bueno, incluso pasar hambre y que te sepa mal comerte al que te toca. o sea, claro, es que Y antes cuando hablaba al principio decía que siempre hay un héroe y un villano y normalmente siempre se cuenta el cuento desde la visión del héroe. ¿No tendría éxito un libro que hablara sobre el villano? Quizás lo humanizaríamos. No sé si es bueno o malo para la sociedad, pero... yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es muy conocido así en cuentos ilustrados, y es el de la ovejita que vino a cenar. No sé si te suena, ¿te suena? No, no. Bueno, es genial, te lo vas a pasar bomba con tu hija. ¡Ah, qué Es muy bueno! divertido porque es esto, ¿no? El lobo está tranquilamente en su casa, un día así de invierno, y de repente llaman a la puerta y es la ovejita, que está muerta de hambre, que está ahí la pobre congelada de frío, también con hambre, y que si por favor el lobo le puede dar un espacio. Y entonces la historia es fabulosa porque es esto, ¿no? Es la gran contradicción del lobo que va poquito a poco pillando cariño a esta nueva compañera, pero a la vez que es su mejor comida, es su mejor ¡Oh! manjar. Y cómo hace, ¿no? Y qué le pasa. Es muy bonito. ¡Qué chulo! O sea, tengo muchas ganas de comprármelo, ¿eh? O sea, ahora decías esto y al final todo lo que hacemos es jugar con las palabras. Y por eso me encanta tanto tu trabajo, que es contar historias, explicar historias, ¿no? En tu empresa Mi Cuento, que ahora hablaremos un poco porque me parece fascinante. Pero esto de jugar con las palabras, para mí, es hacer magia sin truco. Lo decía antes, ¿eh? Porque al final es algo construido por los humanos que no es instintivo, no es algo de la naturaleza, ningún animal habla. Nosotros sí, y hemos logrado que con palabras levantar una de sentimientos brutal. Entonces, me fascina. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Esto de jugar con palabras cada día, como haces tú? ¡Wow! Me flipa. Sí, sobre todo yo creo que es que
que somos las historias que hemos visto y escuchado, ¿no? Yo creo que es así. La verdad que hay 1000 formatos posibles para cualquier historia, pero realmente si te pones a pensar en ti, seguramente que hay un montón de historias que te han marcado en tu vida y que hacen que hoy Joan sea el Joan que es hoy por aquello que vivió, tanto en su vida real como en su vida de ficción, ¿no? Y para mí esa es la fuerza que que tienen los cuentos, las historias. Y qué importantes son las palabras, ¿no? Qué decimos en cada momento, la historia, cómo está contada, qué palabras se utilizan. Es decir, que es mucho más es que para mí, yo siempre hablo de vamos a contar una historia. Me cuesta mucho decir un cuento, porque para mí es mucho más que un cuento. Muchas veces a mi hija, cuando tira un libro al suelo, no le digo no tires el libro al suelo o no tires el cuento al suelo, sino muchas veces le digo no tires esa historia al suelo, la historia de los tesoros al suelo, porque al final yo creo que humanizas mucho más aquello que le está levantando emociones cada noche, ¿no? Al final, Totalmente. quiero decir que Le las podrías palabras son súper decir, importantes. le podrías decir, no tires ese mundo. Claro, claro, sí, 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 correcto. Al final es un mundo. Esto que. Por eso decía magia sin truco, porque entran en una especie de metaverso, ¿no? Ahora que estaba tan de Mm, moda hace unos meses, un metaverso que ellos están dentro. Cuando leemos un cuento, ¿estás de acuerdo que tenemos que tener en cuenta que el niño o a quien se lo estemos leyendo está dentro de ese cuento? No nos está escuchando, sino está dentro de ese cuento. Totalmente, está dentro, es como un viaje, ¿no? Yo creo que es un viaje en ese momento. De hecho, a mí me encanta La historia interminable de Michael Mm. Ende, porque también te habla de esto. ¿Tú te acuerdas, no? Este momento que abre el libro y de pronto, ¡boom!, se va a ese otro mundo. Pero el niño en realidad está en un lugarcito, en una buhardilla del cole, leyendo. Pero en realidad su alter ego de ficción se va a viajar, ¿no? Y es que es así. Yo creo que es un viaje. En ese momento estamos viajando en otra dimensión, la dimensión de los cuentos. Ahora voy a aprovechar. Yo siempre aprovecho el baile del 8 para preguntar cosas que me interesan a mí, pero ¿hay algún truco para contar bien un cuento? Mira, yo creo que el mejor truco o el truco más potente es que el que cuente el cuento realmente lo viva en ese instante. Se nota Mm. mucho cuando un narrador está en piloto automático, simplemente leyendo o contando lo que está haciendo, o si lo está viviendo realmente. La mirada vibra de otra forma. Cómo te expresas y cómo lo vives es tan diferente que el que está ahí lo vive más o no según si tú también lo estás viviendo. Yo me Sí, no. acuerdo, te quería contar una anécdota que me Sí, acuerdo sí, sí. que en un momento, claro, al final cuando tú cuentas un cuento de algún modo lo que haces es como pintarlo en el aire, ¿no? Si no estás con un libro tienes dos formas, el narrador oral tiene dos cosas, o bien lo lee y está con el libro y estáis mirando ese libro concreto, o bien no hay libro y entonces estamos en el ámbito de la oralidad y lo estamos pintando en el aire. Y yo me daba cuenta cuando de pronto teníamos a muchos niños delante donde contar y de pronto eso, ¿no? O sea, yo a lo mejor hablaba de un personaje o de un autobús mágico y ellos imaginaban el autobús del color que ellos imaginaban. Entonces a lo mejor yo lo imaginaba amarillo y ellos lo terminaban imaginando cada uno, ¿no? Verde, rojo. Y esa es la magia. Yo lanzaba eso en el aire, pero al final el cuento terminaba en la imaginación de cada niño. Esto me parecía mágico, de verdad. Sí, me encanta que digas esto porque yo tengo una pelea con mi hija. Bueno, no es pelea, porque. Pero por la noche, a mí me gusta que no mire el libro. Por un lado, porque para que se estire y se duerma por Qué fin, duerma. pero porque creo que no todos los libros se tienen que ver. Es decir, lo que tú decías, yo te lo explico y tú te lo imaginas. Imagínate lo que quieras de lo que te estoy contando. Es mucho más que que el dibujo precioso que hay en ese libro. Bueno, hay algunos libros que el dibujo mejor no mirarlo, pero hay muchos, como por ejemplo los de mi cuento, que son muy chulos. Pero, pero que a veces yo quiero que durante el día mire el libro, porque también me gusta que esté sentada con un libro y coja el hábito, pero por la noche, ostras, que imagine, ¿no? Que entre en el mundo de los sueños, de soñar con ese libro que le estoy leyendo.
Entonces, lo que me dices me encanta. Y otra cosa que también me mola es lo que has dicho, y te lo pregunto, ¿hay que explicar los libros cuando acaban? Tú le explicas un libro, le lees un libro a un niño, y luego muchos padres lo que hacemos es, se lo explicamos, lo que no han entendido, lo que han entendido. Mira, pero acuérdate que no sé qué, y le vamos explicando las cosas. Yo creo que no. Yo creo que no porque, mira, justamente volvemos, ¿no? Si el cuento es un viaje, ese viaje es una experiencia. Y la experiencia misma te hace aprender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muchas cosas Mm. que hemos vivido en la vida nos han hecho aprender. Entonces, y yo creo que vamos aprendiendo las cosas, tanto cuando somos más pequeños como a medida que nos hacemos mayores, al nivel que podemos entenderlas en ese momento. Entonces, si un adulto intenta masticar, ¿no? Podríamos llamarle masticar la moraleja o el aprendizaje a ese niño o niña, pues al final, bueno, es como no está dejando realmente que eso se dé con un proceso pues natural. Entonces, de algún modo es forzado. Y yo creo que es muchísimo más potente que esto sea natural. Y relacionado con eso, también otra manía que tenemos los padres, la moraleja de los libros. ¿Tienen que enseñar siempre cosas? ¿Tienen que tener moraleja siempre los cuentos? Que siempre miramos de, ¿qué esto qué aprenden? ¿Qué no? ¿Es necesario? Es que con todo aprendes. Aprendes con un chiste, aprendes con una carcajada de alguien, aprendes de todo. Y entonces yo creo que son diferentes aprendizajes, ¿no? Unos a lo mejor son más cognitivos, el vocabulario específico, otros mucho más emocional, qué le pasó a ese personaje y cómo fue capaz de reírse de sí mismo. Y entonces yo creo que todo lo que se explique, toda historia tiene un aprendizaje en sí, y yo creo que este es el error que cometemos muchas veces, el diferenciar aprendizaje y diversión, aprendizaje y entretenimiento, ¿sabes? Cuando en realidad todo está junto. A mí que me encanta la educación, educar viene del latín educare, que es nutrir, y tú te nutres con cualquier cosa, ¿no? Entonces como que siempre buscamos como si esto fuera diferente, pero en realidad no, la educación está viva y es enriquecimiento vivo constantemente. Está muy relacionado con estos debates que tenemos actualmente con el tema de la educación, ¿no? Pues un niño en un paseo por el bosque está aprendiendo muchísimo ya. Claro. Sí, me encanta, porque te iba a preguntar, tenía en la cabeza preguntarte ese binomio, ¿no? Entre diversión y aprendizaje, pero creo que no hace falta preguntarla porque lo has respondido muy bien. Al final, todo es aprendizaje y además a unas edades tempranas que todo para ellos es nuevo y todo para ellos es conocimiento. O sea que. ¿Y crees que los cuentos y las historias tienen un propósito más profundo en la sociedad que es simplemente entretener o educar? Y ahí me remito a algo quizás un poco, no sé si tocaría sensibilidades o un pantano, no lo sé, pero claro, hay muchos cuentos que se han vetado, hay muchos cuentos que antes servían y ahora no sirven, morales. ¿Cómo ves todo ese panorama? Yo creo que sí, que como decíamos antes, al final las historias nos transforman y tienen mucha fuerza, realmente, y nos pueden llegar a hacer cambiar un punto de vista, nos tocan muchas veces directamente al corazón y eso hace que realmente nos puedan, que tengan un impacto enorme. Yo estaba escuchándote y me acordaba ahora de una experiencia que tuve. Eh, Cuando estaba narrando, bueno, ya sabes que tengo este hobby, además de emprender en el mundo de los cuentos y de editorial, ¿no? Sobre todo tengo un hobby desde muy pequeña que es contar cuentos, y como narradora me he ido sumando a festivales de narración oral, le llaman así, que además lo precioso de este oficio es que vas tú solo, ¿no? Sin artificios de nada, como directamente tú, tu mirada, tu cuerpo, tu voz, y ahí al mundo expuesto. Y entonces pues estuve
en un festival de narración oral que duró bastante en el norte de Argentina. Y en uno de esos viajes íbamos a teatros, escuelas, hospitales y también cárceles. Y una vez pues tuve la experiencia de ir a una cárcel y además nos dividíamos, éramos poquitos, pero nos dividían y yo pensaba que me iba a tocar en la cárcel de mujeres, pero me tocó en la de hombres. Y yo estaba muerta de miedo. Yo pensaba, pero yo, ¿qué les voy a contar? Pobre, o sea, realmente me parecía imposible meterme en la cárcel, en un aula ahí dentro, ¿no? Encerrados y contándoles un cuento. Yo pensaba, me van a mirar como diciendo, ¿qué haces aquí, no? Y además es muy impresionante. Yo no sé si alguna vez has entrado en una cárcel, pero ¿No? bueno, es muy impresionante. Te van como, vas pasando, digamos, como puertas que se van cerrando y cada vez tienes esa sensación de estar encerrado ahí dentro. Y de pronto llego yo una sala enorme, 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 y todos además ahí con cara de, bueno, a ver qué nos vas a venir a contar ahora. Y nada, y yo inicié, tenía varios cuentos e inicié con uno muy chiquititos, que es como introductorio, que es la historia de un granito de arena que un día se enamoró de una estrella, ¿no? Y el granito de arena estaba perdidamente enamorado de una estrella y no podía dejar de soñar con ella, de mirarla, y todos los que estaban alrededor del granito de arena le decían, pero vamos a ver, granito, ¿cómo te vas a enamorar de algo tan lejano, de algo tan imposible? Baja un poco a la tierra, hombre, por favor, ¿no? Y Granito seguía y seguía y seguía enamorado. Y bueno, y nadie sabe si finalmente pasó algo o no entre el granito y la estrella, pero lo que sí se sabe es que al tiempo en la orilla apareció la primera estrella de mar. Y entonces conté esto y al minuto todos que estaban así tirados de repente se empezaron a incorporar y a medida que iba contando yo veía que se iban transformando y que por ese instante no estábamos en la cárcel. Estábamos lejos, muy lejos, en la historia de ese granito y esa estrella, ¿no? Y efectivamente, y se me pone aún la carne de gallina cuando terminaron todos los cuentos, uno de ellos se me acercó así muy grandote y me dijo, yo por un momento he sido un granito de arena y esa estrella era mi sueño por estar libre. Y me fui a casa totalmente tocada, dándome cuenta de que efectivamente no tenemos ni idea, o por lo menos yo en ese momento no tenía ni idea del impacto que podía tener, ¿no? Una historia tan sencilla como un granito, ¿no? Es increíble y a partir de ahí me di cuenta de la fuerza que tiene la narración oral. Me has puesto los pies de esto de gallina, que lo sepas. Hostia, qué chulo. Qué chula esta vivencia para ti y para nosotros que la estamos escuchando porque nos has conseguido llegar allí. ¿Por qué te dedicaste a contar historias? Es que lo vives mucho. O sea, cuando hablas, no solo ahora con esta llamada, sino cuando hemos hablado fuera, también lo vives mucho, el tema de los cuentos. ¿Qué es lo que más te gusta de eso, de explicar y de crear cuentos? Yo creo que me fascina porque lo que he sido es una gran escuchadora de cuentos. Desde muy pequeña yo creo que tuve la suerte inmensa que mi madre me contó muchísimos. Desde muy pequeña incluso leí novelas y realmente me dieron la fuerza para la vida entera. O sea, yo me daba cuenta que enseguida podía adaptar la realidad que vivía, todas las situaciones complicadas o lo que fuera, entendiendo cómo otros personajes lo habían pasado. Y entonces esto me daba fuerza, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, esa vivencia personal me hizo que lo quisiera compartir con todos los peques, porque realmente creo que es una maravilla. Entonces, si lo podemos expandir y darles esto a ellos, pues mejor, ¿no? ¿Y cómo fue? O sea, ¿te gustaban el procedimiento fue, te gustaron los cuentos, empezaste a ser cuentacuentos, no sé si se llama así, cuentacuentos, y luego
hiciste la empresa de Mi Cuento? No, es un poquito diferente en el sentido de que para mí el ser cuentacuentos, bueno, leer cuentos, escuchar cuentos y después poderme lanzar a contarlos, fue un proceso natural que tuvo más que ver con un hobby, ¿no? Como una pasión, era mi gran pasión. O sea, aquello que uno pues de pronto se conecta y está ahí y en ese momento vibra con ello. Pero no lo tenía para nada, ni lo tuve en mis primeros años, digamos, de carrera profesional como presente en cuanto a vivir de ello. Realmente, o sea, era como mi gran pasión. Yo cada vez que podía, como hobby, pues me sumaba o hacía cosas en relación a ello, pero no para trabajar en eso, ¿no? Y lo que sí que a mí me pasaba es que así empecé muy pronto como pues estudiando pedagogía, experta en infancia y muy, muy enfocada en proyectos educativos, básicamente. Creo que tenemos muchísimas cosas que hacer en el ámbito educativo y entonces me apasionaba y empecé haciendo eso desde ahí. Y entonces fue en un gran proyecto educativo que estaba realizando en Argentina, en Buenos Aires. Un proyecto que implicaba unas 60 escuelas, unos 2000 niños, era muy grande y en un momento dado tuvimos que hacer, bueno, tuvo mucho impacto en medios en ese momento, de hecho se grabó un documental sobre este proyecto que hoy, ¿Cómo se llama? que hoy ¿Podemos ver aún? se llama Ensayo de una Nación, ganó el premio Biarritz hace bastantes años. y entonces, pues en ese momento estaba totalmente abocada al mundo educativo, me preocupaban muchas cosas del mundo educativo, por ejemplo, te doy un ejemplo, me preocupaba realmente que los niños están dejando de leer, esto es una realidad, o sea, yo creo que la era digital nos ha traído cosas maravillosas, pero las estadísticas son para ponerte a llorar, y es que sí, cada vez disminuye pues las horas dedicadas a lectura, pero el problema de esto no es una cosa como banal de, bueno, pues no pasa nada. No, es que nuestra comprensión lectora es la base del aprendizaje. Tú y yo, incluso si quisiéramos ser científicos, necesitamos la comprensión lectora. Y la era digital nos quita horas y sobre todo también, que esto seguramente lo sepas o lo veas en ti, ha generado mucho déficit de atención. Has visto, ¿no? Lo que nos pasa. No podemos mantener la atención y esto es terrible a nivel educativo. Es que yo creo que el problema, y aquí o sea, hay una cosa que no estoy de acuerdo, pero lo otro, todo lo grande sí. Porque yo creo que ahora se lee más que antes, porque estamos en redes y todo es leer, 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 leer. El problema es la calidad de lo que leemos y lo poco que se profundiza. Es decir, no es lo mismo leer 100 tweets que 100 líneas de un libro. ¿Me explico? Es decir, que sí que leen más, porque el otro día discutía esto con periodistas en unas conferencias que hicimos y salió a debate. Decía, no, es que leen poco, lo mismo. Y digo, no es verdad, leen más que antes, leen mucho más que antes, porque todo lo que leen es texto. Pero el problema es que la calidad, no hay una comprensión lectora de 2 líneas de un tema random, sino una comprensión lectora se hace con una historia, con un storytelling, intentar relacionar un personaje con otro, una noticia con otra, lo que has leído antes, lo que has leído después, el final, el principio, con un texto de 280 caracteres o de Instagram un poquito más o tal, pues para mí no es lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es verdad que leemos más que antes, pero leemos de muy mala calidad. Y eso, como tú dices, al final se notará y en la educación ya se nota. Y el déficit de atención no es lo mismo estar sentado con 100 hojas delante o 200 o 300 hojas delante e ir leyendo, ir entrando en el libro, que no en 2 líneas. Que venga, siguiente, venga, siguiente, venga, siguiente, venga, siguiente, swipe, 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 swipe. No, Claro. Relájate y entra en una historia de verdad, ¿no? Claro, y luego yo creo que sí que podríamos desglosarlo un poco. O sea, yo creo que a lo mejor sí que los adultos puede ser que leamos más por lo que decías ahora, a lo mejor de artículos y etcétera, pero los niños, ¿no? Los niños son totalmente audiovisuales hoy en día. O sea, se pasan horas y horas viendo YouTube o, bueno, ya con videojuegos, etcétera. O sea, que hasta
hasta tampoco es que son de chatear, somos mucho más nosotros de chat que ellos. Incluso fíjate lo que ha pasado con el audio. Ha arrasado, la gente deja audios kilométricos y ya no se lee. O sea, que realmente sí que hay un tema con la parte de lectura. Yo creo que a nosotros nos pilla un poco en esta situación híbrida donde al final no lo vivimos desde muy pequeños, pero los más pequeños sí que yo creo que tendremos que tener en cuenta porque bueno, pues eso, porque esa base de aprendizaje tiene que estar. Bueno, porque lo van a recibir, ¿no? Nosotros quizás leíamos y estamos entre medio, los que vienen son mucho visuales, pero es que los que vienen por atrás, estos van a recibir, ¿no?, la poca lectura que tenemos nosotros o la poco tiempo que dedicamos a leer y a que nos vean leyendo. Que quizás este es otro de los temas, ¿no? Lo poco que nos ven Eso leer, es. por lo tanto ellos no aprenderán a que leer mola. Eso es, sí, totalmente. ¿Y cómo llegaste a micuento.com? ¿Cómo creaste Y entonces, esta empresa de Mi eso Cuento? es, ¿cómo surgió? Pues mira, en este proyecto que estaba realizando en Argentina, tuve ocasión de conocer a Javier Falco, que es el otro cofundador, y que viene mucho más del mundo del negocio. Él estaba vinculado a startups tecnológicas, estaba en un fondo de capital de riesgo de eso, etc. Y entonces ahí yo le compartí un poco todos mis mundos, imaginando ese futuro del storytelling, ¿no? Y en ese momento le conté, también le compartí mis experiencias pues cuando iba a narrar cuentos, que de repente a lo mejor si íbamos a zonas donde era muy difícil que tuvieran acceso a la educación, etcétera, pues de pronto nos ponían, yo qué sé, 500 niños delante. Entonces en ese momento muchas veces teníamos ciertos recursos, y uno de los recursos podía ser, cuando narrabas un cuento, iniciando, pues a lo mejor señalar a un niño, preguntarle su nombre y ahí iniciar con su nombre, ¿no?, la historia. Entonces ese momento era como silencio absoluto en el momento que el niño decía Carlos, y todos, vale, había una vez un niño que se llamaba Carlos, y ahí los teníamos a todos esperando qué pasó con Carlos y el dragón. Entonces, cada vez que vivía este momento de silencio y donde todos nos trasladábamos al viaje con el dragón y Carlos, me daba cuenta que había algo único, ¿no? Que realmente había algo único, que cuando los niños entran en esa historia y son los protagonistas de esa ficción, es alucinante. Y entonces pues siempre me iba a casa pensando, ay, es que hay que hacer algo con esto, ¿por qué no? Y unía cabos y decía el tema de la lectura, y además que ellos puedan estar siendo los protagonistas de sus historias y que puedan encontrarse los problemas del día a día que ellos tienen y cómo superarlos a través de sus personajes, ¿no?, etcétera. Y ahí pues cuando se lo compartí todo esto a Javi, empezamos a pensar una plataforma online donde eso pudiera ser posible. Y así fue. Empezamos con 2 cuentos para ver si todo era posible, porque por un lado está la idea, pero luego toda la ejecución es muy compleja, porque pues en ese momento no había imprentas por demanda, o había muy poquitas, como se llama, ¿no?, para imprimir el libro 1 a 1 y crear cada cuento, cada historia. Había que conseguir toda esa parte logística que no era fácil. Por el otro lado también había que conseguir poder, al fin y al cabo, automatizar todo ese proceso. Empezamos manual, por supuesto, para validar, pero después necesitabas, pues hay cuentos que tenemos que llevan hasta 1 millón de combinaciones posibles. ¿1 millón de combinaciones? Claro, porque tú imagínate, pues variamos como ese a nivel físico, ¿no?, ese niño, o si en la historia también hay un padre, pues ya sumamos calvo, con barba, sin barba, color, ¿no? Y empezamos a sumar variables. Porque lo que hacéis en Mi Cuento es personalizar el libro no solo con el nombre, también con los dibujos. ¿O cómo lo hacéis? O sea, ¿Cómo es el libro? Bueno. Para así como que sea sencillo imaginarlo, entras en micuento.com, eliges el libro que más te gusta, lo eliges en relación a los gustos del niño, también a la edad, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados a las etapas de aprendizaje, y a partir de ahí puedes personalizar. Por un lado, pues lo que le rodea el entorno del niño, su nombre, padres, amigos, etcétera. También las características físicas, creamos ese avatar que va a vivir esa historia.
Y además, y aquí, bueno, pero ya sabes que yo soy un poco friki con el mundo de la educación y puedo estar horas hablando, así que tú me paras. Que va, Pero tira, que me está encantando. Hay algo que a mí me emociona en el mundo educativo y aquí y en la revolución, ¿no? Digamos que implica personalizar un libro a nivel editorial, y es que por primera vez el libro puede adaptarse al niño. Y como sabemos que ningún niño ni ninguna niña es igual a otro, hacer crear realmente esa historia propia, pero no solo desde el punto de vista del contenido, sino también del formato. Hay niños que tienen dislexia, hay niños que tienen distintas necesidades en el aprendizaje. Entonces esto a mí me parecía un salto alucinante, porque es que de pronto podíamos realmente adaptarnos, realmente atender a cada niño como pues ese niño único que es, ¿no? Y dejar de estar comparando, no, es que el mío no sabe, no, tiene tiempos diferentes, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ahí también hacemos que se adapte totalmente el formato. Entonces, vamos poco a poco. Ahora estamos trabajando con necesidades de espectro autista, y es complicado porque realmente es verdad que hay, pues por ejemplo, en temas de TEA, pues hay niños que a lo mejor, según el nivel que tengan, pues necesitan leer en pictogramas, entonces tienes que adaptar todo ese cuento a pictogramas, o hay otros que no, pero sí que necesitan, ¿no? Y es adaptarse, y eso pues sí, son variables que necesitan. ¿A qué os adaptáis? ¿A qué necesidades especiales os adaptáis? Porque creo que quizás gente que nos escuche y diga, pues mi niño tiene dislexia o tiene, pues, lo que te decías, ¿no? Déficit de atención o que fuera. ¿Qué más podéis adaptar el cuento? ¿A qué se puede adaptar? Porque a mí ahora mismo me has abierto un mundo completamente nuevo y claro, no había caído que evidentemente los libros se tienen que adaptar a las necesidades de cada uno de los niños, pero más allá de si es rubio o es moreno, que es lo que todo el mundo tenemos en la cabeza cuando hablamos de un cuento personalizado. Pues sí, le pondrá el nombre, moreno, rubio, pero no había caído en esto que ahora cuentas, y es importante, creo que es muy importante. Sí. Sí, y además, por ejemplo, a mí me fascinó descubrir que en Europa el 15% de los niños tienen dislexia, pero no existe prácticamente libros para niños con dislexia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo son los libros? ¿Pero cómo son los libros? Perdona, pues mira, el desconocimiento en nuestro total. caso, sí, ya, es que es muy interesante. Es como el gran desconocido. La dislexia es un problema neurobiológico, vamos a llamarle así, ¿vale? Es decir, que no tiene nada que ver con la inteligencia. Simplemente genera la situación que el niño, por ejemplo, según cómo esté presentado el texto, lo ve de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos con Luz Reyo, que es experta en esto. De hecho, ella fue una niña con dislexia que tuvo muchísimas dificultades y que se convirtió en una científica experta en ello para poder ayudar a todos esos peques que sufren lo mismo que ella sufrió, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, es algo tan básico como que si en los experimentos de Luz, por ejemplo, en todas sus investigaciones, descubrió que si pones un color determinado de fondo, afecta directamente a esa legibilidad. O si pones un interlineado determinado, o si pones una tipografía determinada, o si las columnas están presentadas de una forma o de otra. O sea, si le prestas atención a cómo estás presentando ese texto, a ese niño o niña realmente le facilitas muchísimo. Tanto es así que en algunos casos pueden leerlo muchísimo mejor que si no lo tuvieran, ¿no? Entonces aquí cambias. Entonces en nuestro caso pues tuvimos que, claro, fue complicado porque en mi cuento empezamos dándole mucha importancia a la parte también artística, ¿no? Que creemos que enriquece mucho el autor y el ilustrador como autor también, ¿no? Como que termina de dar ese sentido al texto. Y entonces, pues cuando llegamos a adaptar a dislexia tuvimos que realmente hacer un trabajo de cambiar también la disposición de cómo habíamos puesto pues, las ilustraciones y todo esto. Y es increíble, o sea, realmente, y además hemos recibido que al final no es que has hecho nada, ¿no? Pero estaba tan desatendido este problema que hemos llegado a recibir un montón de gracias. Gracias por hacer esto, por pensar, por dar es que sí que has hecho. O sea, al final yo creo que las empresas todas tendrían que tener un componente de intentar ayudar a la sociedad y vosotros además que estáis con la infancia, yo creo que es
es magnífico que puedas ayudar pues todo esto a esta gente. No sé si hay más, si quieres comentar algún aspecto más que se tiene en cuenta de tema de lectura, pero estos dos ya me parecen ya alucinantes, ¿eh? Sí, pues estamos en el camino. Empezamos primero adaptando, pues muy centrados en el momento en que los niños aprenden a leer. Primero aprenden en mayúsculas, ¿no? Le llamas, o letra de palo, no sé cómo, según como le quieras llamar, y después ya pasan, digamos, a otro tipo. Y entonces, pues empezamos enseñando como pudiendo atender a esos primeros momentos de lectura. Y entonces esto es así, que simplemente pues pones qué tipo de letra quieres y ahí te lo adaptamos. Y luego pasamos a dislexia y después, lo que te decía, vamos a estar ampliando ahora pues con... por ejemplo, si quieres poner pictogramas o si quieres que haya un trabajo más desde el lenguaje. Bueno, y así poco a poco. La verdad es que no es instantáneo, lo queremos hacer también con mucho respeto. Esto nos pasa mucho, que no quisimos hacer las cosas así rápidas. Por ejemplo, hay una tipografía que si la pones... decía que es como adaptada a dislexia, pero en realidad cuando fuimos a Luz Reyo, que es la experta en ello, nos dijo, no, con esta cambiando la tipografía no cambias ni nada, ¿no? Realmente, muy poquito. Entonces, bueno, pues eso, hacerlo bien, ¿no? Ya que lo estamos planteando, hacerlo bien. Y después hay otra petición, también es a nivel personal, pero que ya el último día que nos vimos ya me lo solucionaste y quedé encantado, pero quiero que todo el mundo lo escuche, porque tengo un problema. Es decir, voy en el coche y un viaje en el coche con música de niño está bien. Cuando el viaje dura 1 hora, empieza a cansar. Y cuando llevas 1 hora y media, 2 horas en el coche, pues empieza... Entonces, a mí me gustaría que mi hija en el coche también escuchara historias y se metiera en ese mundo espectacular y pudiera aprender, porque al final lo primero que deben hacer los niños, creo, corrígeme si no es así, es escuchar historias, ¿no? Escuchar sonidos, escuchar muchas palabras diferentes, que su cerebro pues trabaje, sepa cómo pronunciar y después ya aprenderá a leer, y que el leer viene después de haber juntado las palabras, ¿no? Lo típico de A con la M, am. Vale, pues venga, va leyendo, ¿no? Primero lo que escucha y luego lo que lee. Pero quiero que escuche. Pero tengo que decirte que no he encontrado o no encontraba podcasts de cuenta historias o cuentacuentos que realmente vivan lo que tú decías al principio, de meterse dentro del cuento. Explican el cuento, sí, ya está, lo lanzo, lo leo, el mismo tono, pero no entran dentro del cuento. Explícame, ¿hay alguno? ¿No hay? ¿Qué hacéis vosotros? Porque hacéis algo, lo dejo ahí, te hago te hago un pase de gol, pero es que creo que es súper importante y que nos hables un poquito del tema de podcast para niños. Sí, es verdad, esto es algo que me impresionó muchísimo a mí también. En general, pues muchas veces son sí, voces sin vida, ¿no? O con muy poco trabajo detrás, que saben que los niños necesitan audio, sí, que los niños necesitan cuentos narrados, que los padres necesitan esos cuentos narrados también. Y entonces, pues aprovecharon. Pero es verdad que hay un déficit de realmente algo trabajado. En nuestro caso, queríamos seguir nuestra línea, ¿no? De poner al niño en el centro de la historia y entonces empezamos a pensar cómo poder crear audios que, digamos, siguiendo un poco la base de todo lo que habíamos hecho, creando realmente una base currada, con música y todo, además con un trabajo holofónico, que para los que no sepan lo que es holofónico, pues que puedes oír como es como una experiencia un poquito más inmersiva, donde pasan cosas diferentes según cómo estés escuchando, por qué lado estás escuchando el cuento con los auriculares. Y entonces pues fuimos trabajando también desde la parte tecnológica cómo incluir a ese niño y cómo poder personalizarlo y esto hacerlo escalable, que no es tan fácil, ese es el gran desafío que tenemos. Entonces en ese sentido pues vamos desarrollando poco a poco los cuentos audio que tenemos y la idea es que puedas luego tener tu
propia playlist sobre los cuentos de Martina o de Lola o de Ana o de quien sea, ¿no? Yo tengo el cuento de Martina, lo tengo en casa y lo escuchamos mucho y la verdad es que nos encanta porque también son personalizados, o sea que es genial. O sea, trabajar por esa línea porque ya tenéis un oyente, ya te digo yo que soy yo y lo voy a escuchar. ¿No? Y funciona, claro que evidentemente, si funciona cuando yo se lo lee, pues si se lo lee a alguien profesional, pues evidentemente muchísimo mejor y además cuentas las historias muy pero que muy bien. Y después también no quería dejar pasar, porque yo vengo del mundo del marketing, ¿vale? Y en el marketing nos llenamos la boca de una palabra que está muy de moda desde hace poquitos años, que es el storytelling. La importancia de contar una historia de marca y tal, pero creo, y esto creo que es una crítica hacia nosotros o un gap bastante importante, que es que tenemos que aprender mucho de los cuentos. Explicamos una historia de marca, una historia para una campaña, una historia de tal, pero visto desde los ojos de una historia ya más madura, más de adulto, pero creo que si nos fijáramos un poquito más en cómo se explican los cuentos, lo que hay detrás de un cuento, de vosotros, de cómo hacéis los cuentos, yo creo que nos iría mucho mejor. Porque los cuentos de niños tienen que estar súper bien relacionados, súper bien contados, con un principio, con un fin, etcétera, todo. Y creo que si los de marketing aprendiéramos un poquito más de vosotros, del sector del cuento, creo que mejoraríamos mucho. No sé cómo tú lo ves cuando ves una historia. Sí, o sea, bueno, de hecho, muchas veces podemos catalogar una historia como una historia marketinera, ¿no? Es decir, que se ve el plumero de lo que se quiere vender al final o se ve un poquito el objetivo que está detrás. Y entonces creo que ahí tal vez pierde un poquito la pureza de lo que significa un cuento, que directamente es simplemente eso, ¿no? Una vivencia de un personaje sí, pero con el que te identificas. Pero entre tú y yo, todos los cuentos en el pasado, o muchos de los cuentos del pasado, vendían una idea, vendían algo, sobre todo antes, ¿no? Que pues las ideas y tal se vinculaban con muchos de los cuentos, o se querían expresar ideas o lo que fuera, moralejas incluso, buenas. No tienen que ser malas, sino también buenas. Tú al final estás vendiendo cosas, pero no se nota, ¿no? Quizás esto es lo que tenemos que aprender nosotros, sino explicar estas historias, vender algo sin que se note del todo, ¿no? Sin que se note. De todas formas, sí que tengo que decir a favor del marketing que muchas veces cuando el storytelling está basado en emociones, la llegada es muy profunda. O sea, yo creo que, mira, ahora justo no me viene a la mente, pero sí que recuerdo, ¿no? algún que otro guión muy basado en llegar a ese usuario o esa persona que esté ahí, donde le cuentas una historia pero a la vez tocas mucho el corazón. Y esto sí que creo que sí que se entendió, ¿no? ¿No te parece? Sí. Pero creo que dentro de esta rapidez que hablábamos antes, de hacer anuncios rápidos, campañas rápidas, redes sociales, etcétera, nos olvidamos a veces de crear anuncios que los hay, y en Navidad hay algunos y van apareciendo algunos, pero antes yo tengo la sensación que toda marca, grande evidentemente porque podía gastárselo, siempre tenía que tener un anuncio al año que fuera espectacular. Nike, Adidas, turrones, lotería, cavas, etcétera, todos tenían su anuncio que contaban una historia preciosa y muy bien contada. Y ahora parece que lo están olvidando y que para vender vale con un influencer, ¿no? Y yo eso me duele un montón porque creo que para vender también necesitas emociones, porque al final es lo mismo. Vender o contar un cuento a un niño es lo mismo. Tienes que llegar a su corazoncito, a su interior, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que es muy complicado y creo que estamos perdiendo unos valores que funcionaban mucho, pero que lo urgente pasa por delante de lo importante muchas veces, ¿eh? Y creo que estamos pecando mucho de eso. Sí, como del efecto rápido, ¿no? Como estamos, además, mira, hablando hasta yendo a la infancia, ¿no? Que estamos como en un momento muy de lo instantáneo, lo quiero ya, y entonces como lo quiero ya, pues no dejo que decante la historia que quiero contar para que tenga el impacto. No puedo esperar el momento, necesito que sea ya. ¿Y cómo lo tengo ya el efecto? Bueno, pues poniendo un influencer que ya sé que tengo un efecto ya.
pero efectivamente dejas de agregar valor. Y por eso me he acordado de momentos del marketing, tal vez de antes, de que te veías algo ahí y dices, wow, qué pasada. El de Navidad, por ejemplo. Sí, correcto. Sí. ¿Y cómo ves el futuro de los cuentos o serán digitales? ¿Seguiremos con el papel? ¿Tendrá no sé, ¿cómo ves el futuro de los cuentos? Mira, esto es de las cosas que más me apasionan de este tema, y es que el futuro de los cuentos está asegurado, porque esto es un acto milenario que llevamos haciendo desde la época de las cavernas. Me fascina. Mira, hubo un descubrimiento que descubrieron que en la zona de las cuevas donde se hacían las pinturas rupestres, ¿sabes? Sí. Era el lugar que tenía el mayor eco y la mayor, como realmente donde la voz podía expandirse más. Y yo me imagino que era donde ya se contaban esas historias, al lado de esas pinturas, ¿no? Qué habían pasado, qué habían vivido. Y yo creo que eso es algo que tenemos, ¿no? Nos reuníamos alrededor del fuego para contarnos historias, y así yo creo que fue evolucionando el ser humano. Y creo que vamos a seguir haciéndolo. Y fíjate que hasta en la era digital más feroz que podemos vivir ahora, ¿no? Donde todo siempre es un dispositivo y tal y cual, de pronto te pones delante de unos niños y les empiezas a contar un cuento y enseguida es como ¡pum!, ¿no? Todo cae y están ahí. Obviamente depende de las edades y todo, pero realmente esto sucede. Entonces, nada, ya está. Esto va a durar para siempre. Vamos a necesitar las historias. Cuando pensaba en hacerte esta pregunta, pensé una cosa y rápidamente dudé, porque tuve una brillante idea. En ese momento fue una brillante idea, pero después dije, no, quizás no sería bueno. Un cuento 360, un cuento que el padre pudiera explicar o la madre podría explicar mientras se escucha el sonido de lo que va sucediendo, lo que va explicando con estas nuevas tecnologías, a la vez que incluso puede oler 3, 4 olores que pueda tener el libro y pueda ir oliendo lo que va explicando. El tacto quizás es un poquito más complicado, pero involucrar todos los sentidos. Y pensé, hola, qué buena idea, el niño estaría dentro. Pero esto no sería contraproducente a la imaginación. ¿No le estamos dejando que él viva las cosas sin nosotros ofrecerle todos los estímulos? Muy buen dilema, exactamente. Mira, nosotros hicimos un proyector, era un proyector inmersivo que lo que hacía era proyectar las ilustraciones de nuestras historias, porque ¡Hola, qué chulo! En ese proyector queríamos también poner los audiocuentos, ¿no? Y es verdad que es doble la respuesta. Es decir, es muy bonito que ese niño que está escuchando sobre el dragón de las estrellas, Dougal, que está en ese momento buscando a su familia en el bosque, sienta que está metido en ese bosque, y yo creo que es muy bonito. Y es también unir, digamos, distintas artes, como por ejemplo el cine, ¿no? Estamos sumergiéndonos ahí, pero a la vez también yo creo que el debe de desaparecer tampoco, ¿sabes? Y realmente el seguir con nada más que la herramienta de uno mismo para contar esa historia tampoco tiene que desaparecer. Entonces me parece que la respuesta es doble, por eso, como que sí que se pueden probar nuevas cosas, pero que el efecto que tiene, y esto quiero decírtelo muy seriamente y me gustaría decírselo a todos los padres y madres del mundo, el efecto que tiene para el niño o la niña, para un hijo, que su padre o su madre le cuente cuentos antes de dormir, pues aún mejor porque es un momento de más calma, es importantísimo para su desarrollo cognitivo y para su desarrollo emocional, y es algo que va a guardar para toda la vida, y lo puedo asegurar. Y aquí quiero tocar un tema que me parece importante, que seguramente a lo mejor lo conozcas, y es el tema del apego positivo. Bueno, que es, descubrieron, hubo unas investigaciones que daban, digamos, como
un porcentaje más alto de delincuencia en aquellos niños que en su infancia no habían tenido un padre, madre o tutor, puede ser cualquier figura que le acompañara y que de algún modo le pudiera como brindar esa cercanía, esa relación de apego. Y esa relación de apego se da de muchas formas, al final es afecto. Como el afecto puede ser desde una canción, desde un cuento, desde una actividad juntos, etc. Pero cuanto mayor es esa relación que se da entre ambos, muchísimo mejor para el crecimiento de ese niño. Entonces, contar un cuento es como lo más que puedes hacer, porque interactúas, te ríes, te mira, ¿sabes? Se genera un momento único, aunque sean 5 minutos nada más. Para mí, contar cuentos y hacer cosquillas son de las dos cosas que más unen a un padre y una hija, o una madre y una hija. Son dos cosas que realmente unen un montón. Y son, para mí, tanto contar cuentos como hacer cosquillas, y que él te la haga a ti, evidentemente, yo creo que son dos cosas maravillosas que no podemos dejar de hacer. Ya llegamos al final. No quiero robarte mucho más tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, evidentemente, ¿cuál es tu cuento favorito? Mira, mi cuento favorito, tengo miles. Esto es como preguntar a quién prefieres, a mamá o a papá. Pues todos. No, pero quiero contar, a mí me marcó muchísimo, fíjate, cosas de la vida, no sé por qué. Otra novela de Michael Ende, que a mí me cambió mucho, que se llama Momo. Antes te he hablado de otra que es La historia interminable, que la conocemos más por el mundo del cine, pero ese mismo autor, que es un autorazo maravilloso, escribió Momo. Y cuando lo leí junto a mi madre, me marcó muchísimo. Y me marcó, y muchísimas veces pienso en Momo en situaciones incluso en la vida actual. Y es una niña muy especial. ¿Qué edad recomiendas que se lea Momo? Pues 7. A partir de 7. Y recomiéndanos un libro de mi cuento. Y un libro de mi cuento, pues voy a recomendar... Esto sí que es papá y mamá. Difícil, esto sí que es papá mamá, ¿eh? Esto lo sé. No te puedo recomendar uno solo. Bueno, pues explícame uno. No lo recomiendes, explícame uno. Mira, hay uno que me parece que es muy especial, que lo hicimos también sumándonos a tendencias actuales, ¿no? Pero también pues porque realmente sentíamos que era importante poner en valor a voces femeninas, y se llama Vuela Alto, y son mujeres de la historia que escriben a ese niño o niña protagonista, le mandan cartas a su casa. Entonces, como podíamos personalizar con la dirección del niño o la niña, pues entonces creábamos sobres donde aparece la dirección, y son, pues Frida Kahlo le cuenta al niño o a la niña cómo fue su vida, los obstáculos que se encontró y cómo ella lo pudo superar. Y fue un trabajo precioso colectivo, lo hicimos, fue realmente con muchísimo cuidado, qué mujeres elegían, qué ámbitos, por qué se decía lo que se decía. Y la verdad es que, pues, y además fue muy bonito porque fue un trabajo colaborativo de todas las ilustradoras de mi cuento. Entonces, cada carta está hecha por una ilustradora diferente. Entonces, bueno, eso. Y es que es muy completo, es muy completo. Y este libro, a su vez, parte de sus beneficios van a dar a que niñas y niños, sobre todo niñas de la India, puedan estudiar. ¡Wow! O sea, me parece increíble el libro, y bueno, y además con lo segundo, ¿no? Con este sentimiento más solidario. Pues ya está. Ahora cuando colguemos ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a comprar a micuento.com. Ya te digo yo que sí. Y por la última pregunta. Esta sí que es la última. Si pudieras entrar en un libro, en su mundo, por un día entrar dentro de un libro, ¿qué libro elegirías y por qué? Pues lo tengo clarísimo. Alicia en el País de las Maravillas. ¡Wow! Pero volverías sin saber muy bien dónde estás. Entonces... No sé si aceptarías la realidad. No la aceptaría. ¿Aceptarías la realidad? Sería terrible. Sería terrible. Muy buena elección. La verdad es que muy buena elección.
Bueno, Muriel, no quiero robarte más tiempo. En serio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya la podéis entrar y disfrutar de los cuentos en micuento.com. Muy bien, muy bien. micuento.com. Bien, sí, ya sabes que yo con los nombres y las webs soy bastante malo, pero esta me la sé porque he entrado varias veces y tengo varios libros vuestros, o sea que vale mucho la pena, recomiendo muchísimo. Y podéis seguir en Instagram, estáis en redes sociales, como Mi Cuento también. Y si quieres decir dónde te pueden encontrar, tú misma, ¿eh? Tienes momento de publi. Ahora sí que es un En momento todos publi. lados, en Instagram, TikTok, Facebook, ahí estamos. Estamos en todos lados, Mi Cuento. Mi Cuento, pues os lo recomiendo mucho, pero Muriel la conocí después de conocer su proyecto, que me hablaron muy bien de ella, después me la presentaron y realmente hizo justicia a lo que me explicaron de ella y también de su empresa, de Mi Cuento. Muchas gracias. Recordad a todos los que nos estáis escuchando que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast o de música, Spotify, en YouTube también, es decir, que en todos los lados y también en Instagram, en TikTok, seguirnos. Y si conocéis a algún padre o madre o alguien que le interese el tema de los cuentos, que le pueda interesar este podcast, pues compartirlo, porque realmente creo que Muriel ha dicho cosas súper chulas para nosotros, que intentamos educar a un pequeño retoño, a un pequeño niño, que no es fácil. No es fácil, Tengo que decir no que es no fácil. es nada fácil. Y charlas como esta nos ayudan muchísimo. Muchas gracias a ti, Muriel. Joan. Nos vemos vemos pronto. Sí. Tenemos un café pendiente. Adiós. Hasta luego.